Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿No? Encantado de volver, Sí, ¿no? o sea, Ya la después hora. de mes y medio casi. Sí, cómo no. No sé qué nos ha pasado este vado Ajá. en el que hemos estado, pero estamos de agosto para acá. Yo creo que nos hemos visto nuevamente. Ya sé que los hemos tenido muy abandonados. Unas disculpas y para cambiar un poquito el rumbo, el día de hoy vamos a hablar sobre filosofía y humor. Exactamente. Entonces empiezo, pues todos conocemos lo que es el humor, lo intuimos, ¿no? Estamos siempre relacionados con Poderse reír con otra persona, ¿no? O eh, se escoge luego como característica buena de una pareja que tenga buen sentido del humor. sí, que es lo que uno busca, ¿no? O el clásico, es que me hace reír, estará feo, pero me hace reír. Y ya con eso convence, ¿no? Entonces, como concepto que conocemos, pues no hay que definir, ya está por demás, no definir. Y nos arrancamos directo a la temática. Ahora sí que vamos a estar. Recordemos que ahora el humor cambió pues la definición, en el sentido de que antes humores pues eran todos los olores, ¿no? Sí, Los sí. aromas, ¿no? Como etimológicamente, ¿no? Y entonces vaya, el que él tenía mal humor significa que tenía alguna enfermedad, ¿no? Etcétera. Y bueno, ya nosotros lo utilizamos en este término que involucra la comedia, ¿no? El chiste, ¿no? La broma. Y si hablamos de Tomás de Aquino, incluso, pues ya la burla y otros tantos pecados, ¿no? El bullying que ahora le llaman, que en mis tiempos era carrilla, la verdad, y nosotros igual recibíamos carrilla fuerte, pero así dábamos también carrilla, entonces nadie se agüitaba. Sí, pero la sobreextensión del término, ¿no? Sí. Porque hay un bullying en particular, pero no todo lo es, ¿no? Pero no todo lo es, o sea, hay que divertirnos también, así como damos, recibimos, ¿no? Sí. Me recordaba, ayer platicábamos en un café en el que estuvimos con otro amigo que no le gusta participar en esas cuestiones, pero que sabe mucho, si se aventara sería muy buena, muy buena adición, pero le saca la vuelta. Y hablábamos sobre Monty Python. Entonces estamos haciendo memoria, ¿no? De algunas cosas, y en específico en el corte, que hay un sketch que hacen ellos que dura 10 minutos, se llama El chiste más gracioso del mundo, de 1969, según dice aquí. Dice, significan en solo 10 minutos lo que vendría a ser, pues en sentido literal, morirse de la risa. Y aquí ya, no me meto más en detalles para que nos lo platiques. No, sí, es que es una de las grandes, uno de los grandes sketches, ¿no? Que hace Monty Python, ¿no? Se los recomiendo mucho, pero sí, básicamente empieza el sketch estamos viendo a un escritor, dan el nombre del escritor, él es John Locke, ¿no? Así, y está a punto de escribir el chiste más gracioso del mundo, y como consecuencia de escribirlo, va a morir de risa. Y entonces quedan callados, termina el hombre de escribir, lee el chiste, se empieza a reír y se muere, ¿no? Llega la esposa, lo ve, ¿no? Lee el chiste y se muere también, ¿no? Entonces, cambia la escena y están afuera de la casa y está la policía y está tratando de entrar porque cada vez que mandan a alguien adentro, ¿no? Muere afuera del chiste, ¿no? Entonces, deciden utilizarlo como significado en la Segunda Guerra Mundial, deciden utilizarlo como arma en contra de los alemanes. Así que hacen una traducción del chiste y en alemán, que no pueden entender los ingleses, y van corriendo pues en el campo de batalla contando el chiste y los soldados van muriendo, ¿no? Los alemanes. Están muriendo de risa. Sí, exacto. Entonces, pues es una gran como significación de lo que es el humor, ¿no? Sí, sí, como el humor puede romper barreras y también puede unir naciones, ¿no?
no vamos a hablar de la realidad o del contexto actual, porque pues no hablamos de política ni estas cuestiones, y porque no entendemos. Entonces, bueno, hay que estar alejados, como bien. Pero sí, lo que nos trae aquí, pues como en una sociedad tan inteligente o tan pura en muchos sentidos, con tanta tecnología, o sea, caemos a veces en cosas que hay que salir, ¿no? El humor del mexicano, por ejemplo, se ríe hasta de la muerte, ¿no? Sí, claro. Muy diferente al humor inglés, que mucha gente no entiende, pero que es un humor negro muy interesante. Ajá. O es un humor hasta cierto punto un poco intelectual, y a lo mejor por eso no, a la gente, no que no le guste pensar, sino que más bien muchas veces los escucha que será que flojera, o sea, hasta eso, el humor negro es algo que sí compartimos con varios grupos europeos, ¿no? En el sentido de que ellos también han pasado por tragedias, ¿no? Como hemos vivido nosotros. Y bueno, ya ahorita que entremos ya en el tema, ¿no? Hablando de cuando nos preguntamos qué es la risa, ¿no? qué es el humor, ¿no? Pues manejamos esta idea de como válvula de escape, ¿no? O sea, como una liberación del estrés ante lo que está pasando, ¿verdad? Nos aventamos el chiste, ¿no? Recuerdo, pues, ¿no? En este momento espero que no se ofenda a nadie, pero recuerdo cuando el temblor del 85, en el que estábamos. Empezaron luego ante la tragedia y todo lo que lo vivimos en su momento, ¿no? Yo tenía 9 años. Tenía como 22. Bueno, pero pues vaya, fue muy fuerte, fue un momento histórico para mí muy fuerte. Y cómo a raíz de esto el humor mexicano sacó chistes pues relacionados con esto. Sí. Uno de los lugares más afectados fue la colonia Roma, y entonces el chiste iba así que los muchachos decían, oye, no salgas con los de la Roma, porque son bien aplastados. Sí. Y dices tú, ¿qué onda? Sí, o sea, ese recuperarse ante el dolor, ¿no? Que lo vemos así, pues. Y es el que maneja más la psicología moderna, ¿no? Pero antes estaba manejado precisamente como si fuera imponerse sobre otro. Sí. Esa es la primera impresión que tenemos, ¿no? Platón, por eso lo menciona en su... Sí, en uno de sus diálogos, dice aquí, en el Filebo dice Platón que la risa es un placer, pero al mismo tiempo afirma que es fea, dice, es obscena, es transgresora de la armonía, de la medida, dice, de la integridad y de la conciencia social y de los hombres libres. Y termina diciendo que es un placer que produce dolor. ¿Por qué? Porque nos liberamos, es cierto, reímos mucho, nos liberamos, y yo no sabía, pero poniéndome acá a andar checando datos y demás, resulta que cuando uno sonríe, o cuando uno ríe pero con muchas ganas, y que suelta la carcajada sin querer, llegan a intervenir más de 400 músculos, en el rostro, pero también en el tórax, en el estómago. Entonces todos se contraen al mismo tiempo, y por eso a veces duele el estómago, ¿no? Que para eso pues puedo hablar bastante. Y sí, te duele como si estuviera haciendo abdominales, pues de tanta la risa, ¿no? Mira, mi hija, de puro sentido. Sí, de puro ándale. Entonces, incluso podemos llegar a sentir que nos podemos desfallecer. De lo mismo, no sé si te ha tocado a veces reírte de algo que hasta te duele, ¿no? O sea, la cabeza, pero es de la misma cura, pues, que uno tiene. La peor es cuando no puedes respirar. Sí, que te ataca, pues. Alguien te dé así el... Pero, curiosamente, según Aristóteles, para él, dice, considera la sonrisa como la malicia o la maldad. Dice, ¿por qué? Porque nos hace, haciendo referencia a Platón, también él dice, puede jugar un papel en casos en que se trata de una desviación de lo vil, dice, y debe ser evitada. Un poquito recordando esta idea, ¿no? Que se ve aquí con Aristóteles, me recuerda mucho y me lleva a aquel libro que anda buscando William of Baskerville, en El nombre de la rosa, ¿no? Es el libro que Humberto Eco inventa, ¿no? Es el libro sobre la risa, pero ¿qué tal
Spoilers, vamos a hablar. Vamos a ir adivinando. Sí. Sí. Porque si algo nos gusta es aventar spoilers. Entonces, sí, es un asesino, pues, ¿no? Bueno, yo los voy a decir. Sí, aviéntalos en qué consiste. No, sí, no te lo puedo. Es la historia, pues, de una serie de asesinatos en un monasterio, y llegan los personajes principales, ¿no? Un sacerdote que es detective y su aprendiz, ¿no? Un acólito. Es como Yera y su Padawan. Y su Padawan. Y pues llegan a investigar la muerte, ¿no? Entonces, si leemos el libro, encontramos ahí algo increíble que hace Umberto Eco, ¿no? Relacionado pues con la historia de Italia, ¿no? En el momento, y discusiones estéticas y sobre todo semánticas. Pero ya en la novela, que se las recomiendo también muchísimo, en la película, pues, ¿no? Que recomiendo muchísimo en ese sentido, que es muy buena. Llegamos al punto donde descubrimos que el que asesina, pues, es precisamente un hombre que está en contra de la risa, pues, ¿no? De la comedia. Ha estado matando, pues, a la gente que se ríe, a los monjes que se ríen, ¿no? Y así es como lo descubren, etcétera, ¿no? Pero es parte de esto que se está manejando, ¿no? Esta idea. Pero de hecho es Platón, porque Platón toma la primera postura, o lo que podemos llamar la primera teoría con respecto a la risa, no tomarla ni hacerla presente en sí, sino como representante, ¿no? Ya de esta idea que estaba volando en ese momento, que es de autoridad. Cada vez que uno cuenta un chiste, es imponerse ante el otro, ¿no? O burlarse de la acción, es mostrar una autoridad encima de la otra. Sí. Por eso mismo Platón dice que pues, es vil, ¿no? A eso se refiere. Además, el momento de risa o de ataque puede hacer que te salgas de tu conciencia. Entonces, te salta de la conciencia, pierdes tu alrededor, ¿no? Y pues puedes, por lo tanto, generar un conflicto social sin verlo, ¿no? Sin saberlo. Sí, es curioso cómo, regresando al nombre de la rosa, ¿no? Dice, una de las cosas que justifica el Yorgo de Borghesi, que es un hombre ciego encargado en una biblioteca, o sea, está basado en Jorge Luis Borges. Okay. Entonces, ese es que además es un hombre ciego y conoce re bien cómo entrar y salir al laberinto, ¿no? Que es de la biblioteca. Entonces nos dice, un monje no debe reír porque solo un tonto alza su voz con las carcajadas. Y es cierto, o sea, lo que decías, ¿no? Se alza la voz y se hace demasiado ruido. Entonces, esa es la incomodidad, yo creo, de la sonrisa, y es la incomodidad cuando uno escucha, no sé, a veces en el trabajo a tu vecino, ¿no? O sea, que de repente sueltan en carcajadas y uno así como que está concentrado trabajando, de repente escuchas, ¿no? O sea, y no te causa. No te causa risa ni nada, al contrario, o sea, le das un poquito el sentido, ¿no? O sea, sí, había varias órdenes previas, pues bueno, en este caso estamos hablando de una orden dominica, son dominicos, y él es franciscano. Sí, él es franciscano. Okay. Sí, pero esa es la idea, ¿no? De que varias órdenes condenaban completamente cualquier humor o cualquier tipo de comedia, porque cualquier comentario así de comedia pues era en vano, ¿no? Entonces se habla mucho de ser lacónico, ¿no? De solamente expresar lo que convenga, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, de la misma forma, como digamos, contraparte de esto, pues está la figura del bufón, ¿no? Sí. Sí, que hace rato nos dieron toda una lección, ¿no? Sí, sobre sí, déjame sobre las dimensiones o las etapas del humor. Claro. Bien interesante. El manejo, ¿no? Sí, sí. De hecho, un saludo a mi querido hermano Ignacio Castillo, que nos iluminó ahí con sus luces, ¿no? Y pero sí, no ha tenido mucha oportunidad, pero sí nos comentaba cómo en algunos contextos místicos las figuras de bufón, de ¿cómo se llama? Arlequín, ¿no? Etcétera, toman estados diferentes de conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Existen niveles de conciencia y cada una requiere de cierta forma de risa,
Entonces, definitivamente la risa nos hace cambiar de actitud de una forma indeterminada, ¿no? Pero también no podemos decir que no está bajo dominio de uno. O sea, cada vez que nos reímos, incluso estamos manejando nuestra cualquier impulso, ¿no? Que llamémosle impulso, ¿no? a nuestra forma. Hay que saber controlar la risa, porque si no se puede uno, como dice Monty Python, literalmente morir de risa. De risa. Adentrándonos un poco en la cuestión filosófica, porque además se han detenido a estudiar también lo que es el humor y la risa. La filosofía está en todas partes, eso es lo interesante. Se llega a hablar de una cuestión de, por ejemplo, la filosofía del humor y de una estadía o de 3 estados que tienen, por ejemplo, una es y se divide en 3. Veíamos hace rato, ¿no? Cuando platicamos lo que es la teoría de la superioridad, la teoría de la incongruencia y luego la liberación de la atención. Y estas, interesantemente, pues cada una de ellas tiene como exponentes, por ejemplo, a Platón, Aristóteles y a Bergson, ¿no? Lo que platicábamos también. De acuerdo a la teoría de la superioridad, el humor, según Platón, no, dice, nos causa gracia el fracaso y los defectos del otro. En ese sentido, nos posicionamos en un estatus de superioridad en relación con nuestro objeto de burla. Exacto. O sea, agarramos yo pienso también que nos burlamos no tanto del otro, sino nos estamos burlando también de nuestras propias, bueno, es que ahí está la incongruencia propia de este primer sistema, ¿no? ¿Cómo es posible que ¿no? Ahora, la superioridad no necesariamente implica que va a haber risa. Y esa es otra cuestión, ¿no? Pues una persona, por ejemplo, que al menos es, digamos, de clase media, ¿no? O sea, cuando vemos, bueno, yo pobre, ¿no? Pero cuando vemos cualquier persona, ¿no? A alguien más necesitado que uno, ¿no? O sea, incluso una persona en la calle, pues evidentemente hay una diferencia, ¿no? De estatus, pero no nos causa gracia, ¿no? Nos causa, pues vaya, sí, más bien dolor, pues, empatía, ¿no? Emocional, etcétera, ¿no? Entonces, por eso esta onda de la autoridad no nos da, ¿no? Simplemente. Es la cuestión, al menos en contra. Sí, ciertamente, a veces hay chistes que son específicamente para poder aplastar al otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un texto que estaba refiriéndome recientemente, se llama You Just Don't Understand, simplemente no entiendes, de la doctora Deborah Tannen, por ejemplo. Ella maneja cómo ella es lingüista social, y ella encuentra en un estudio impresionante que se avienta, se lo recomiendo de nuevo muchísimo el libro, cómo los niños y las niñas crecemos en diferentes círculos sociales y culturales. Son como unas biculturas, ¿no? Y nosotros, nuestra base social o nuestra empatía social radica en lo que llama el uno arriba. Si alguien cuenta un chiste y es bueno, otro hombre tiene que aventarse otro chiste uno mejor, ¿no? ¿Sí? ¿No? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya entonces se vuelve. Y es parte normal de la cuestión, ¿no? Es, volviendo a este tema, lo que nos puede dar el principio de autoridad. Pero no siempre, ¿no? O sea, necesariamente, bueno, al menos de que hay unas teorías, ¿no? Pero el hombre ha considerado por historia, pues, que los animales son seres distintos, ¿verdad? O inferiores, ¿no? O distintos, vamos a llamarle, incluso distintos, ¿no? Entonces, no podemos estarnos burlando de lo que hace un perro, ¿no? Porque no es el objeto, ¿no? Cuando vemos que un perro de repente hace una gracia, ¿no? Como tantos videos en YouTube podemos encontrar, ¿no? Un gato, no se diga, etcétera. No nos causa gracia como viéndolo como, yo soy mejor que él, ¿no? O sea, gato estúpido, perro estúpido, ¿no? Decía lo justo, ¿no? Sería más bien, pues la emoción, lo que sería lo que sigue, ¿no? La siguiente propuesta. Sí, es? Que la incongruencia, ¿no? La incongruencia. Primero la superioridad, el sentirse uno que tiene ciertas ventajas, vamos a decirlo así, a ponerlo en esa forma, ¿no? Dice Platón señala en el diálogo con Filebo, dice,
define como lo ridículo, o bien lo que es ridículo como esta capacidad del ser humano de conocerse a sí mismo. Por lo tanto, dice, alguien ridículo es ignorante de sí. ¿Por qué? Porque no se da cuenta, pues no le alcanza a dar. Pero los demás que sí se dan cuenta, se ríen de él, ¿no? Y en parte, pues es en esta obra de teatro donde se burlan de Sócrates, eso es lo que hacen, ¿no? O sea, reírse de las cosas que supuestamente ignoran, pero pues al contrario, o sea, lo que hace es de alguna manera darle otro sentido, ¿no? Para Platón el humor pertenece más bien a una categoría de algo cotidiano e imperfecto, o sea, como es algo que hacemos todos los días, pues ya ni siquiera tiene tenerlos por qué molestarlos o voltear a estudiarlo, ¿no? Es algo que se da simplemente y pues bien, no hay un ideal que perseguir, pues. Sí, o sea, es increíble que siendo algo tan humano, no encontremos un trabajo filosófico propio sobre la risa hasta Henri Bergson, ¿no? Sí. En 1900 y tanto, ¿no? Sí, y ya después, o sea, casi a medio siglo, ¿no? Sí. Y medio siglo XX, o sea, sí, el 40 y tantos, pues no, bueno, cuando lo escribe, pues sí. No tengo el número exacto, pero sí, ese es un trabajo muy interesante, en fact, y él maneja también esta teoría, ¿no? De la bueno, esta hipótesis, ¿no? De la incongruencia, el cambio, pues, que hay. Sí, sobre todo esta liberación de la atención también, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo. Dice, para Aristóteles el ridículo, dice, es un elemento principal de la comedia. Y en ese sentido, para el humor adecuado, pues ahí en un punto medio. O sea, ya le está dando un poquito su sentido. Claro, dice, detrás de la concepción aristotélica, pues el humor se puede apreciar en la presencia de su misma obra más conocida, que es la Ética. Porque lo que hace es, en algún sentido, parte de la virtud por excelencia del ser humano como prudencia. Entonces, a partir de ahí, pues, sí te ríes algo, pero no es prudente, no se burla, ¿no? O sí vale la pena burlarse, ¿no? Recordando, pues, aquí nosotros en Tijuana, pues, crecimos, como decías hace rato, ¿no? Con la carrilla, y al menos entre hombres, ¿no? Sí. Nos llevábamos así, pero la onda de la carrilla era de que si alguien se enojaba, si no podía tolerar, ¿no? Se le daba más, ¿no? Sí, porque es alguna manera también de hacer la adaptación, o sea, tienes que ser capaz de reírte de ti mismo, si no... sí, si no es algo anda mal, ¿no? Algo mal, no vamos a poder aquí congeniar como grupo, ¿no? Bueno, o sea, en algunos casos. Hay otros que tienen sus diferentes reglas, ¿no? Pero al menos... pero como decía, ¿no? El que da carrillas es el que se lleva, tiene que aguantar. Claro. Porque si no, o sea, que también que suave nomás estar burlándose de que es como cuando alguien se cae. O sea, voltea uno y si corres a ayudarle, pero te gana la risa primero. Sí, no, depende de cómo se caiga, ¿no? Y depende también, ¿no? Ajá. Y si no se lastima, pues hasta aplaudir. Sí, o sea, incluso cuando uno se cae, también uno se ríe de que, ¿cómo fui a caerme? Y que para eso también soy experto, ¿no? Que es un tipo de comedia, ¿no? Sí. Ya hablando en cuestiones artísticas, pues es el famoso slap, ¿no? Sí, donde ahí tenemos exponentes como, pues, Chaplin, ¿no? Y los hermanos, ¿no? El gordo y el flaco, ¿no? Sí. El gordo y el flaco. Y así, ¿no? Los hermanos Marx. Los hermanos Marx. The Marx Brothers, ¿no? Sí. Con todo el gordo. Con el Groucho, Los Three Stooges, los tres chiflados, también, ¿no? Sí, es estos golpes. Nos causa gracia, pues, ¿no? De alguna manera ver esto. Ya no estamos hablando entonces de que es inesperado, sino que sí hay este contexto que dice Aristóteles, ¿no? Sí, por ejemplo, con este humor que manejan los hermanos Marx, bien fino, sí. Pero el no cae en lo ridículo, pero son cosas tan simples y tan sencillas que te hacen reír, pues. De las películas de la más conocida, el Sopa de Patos. Okay. Es así, o sea, está chistosísima y las cosas, se ve que improvisaban. Sí llevan un guión, porque hay actores, entre los hermanos Marx había un cuarto
hermano que era el serio. Okay. Y muere joven, creo que, no sé si de cáncer o algo así, pero ya después se quedaron los tres haciendo más cine. Okay. Pero, y el serio era el balance de los otros tres. Okay. Pero el que sí era el extremo era el que nunca hablaba y que siempre traía una corneta. Que es el que era el más chistoso por las caras que hacía, ¿no? De ahí algunos cómicos mexicanos pues toman muchas de las ideas. Que creo que el único original, el único original es viene siendo Tintán, que aprendió bien, ajá, pero además desarrolla va más allá todavía, ¿no? Y desarrolla ese tipo de comedia. Pues Cantinflas al pues inicio, ¿no? Ajá, sí, pero ya después se vuelve una repetición de sí mismo, pues, o una repetición de Chaplin, pues, o sea. Bueno, una versión distinta, sí, bueno, sí. El sí mismo es Cantinflas, ¿no? Sí, es una forma específica, ¿no? La verborrea que maneja, que pues incluso existe el término cantinflar, ¿no? Que es decir, sí, cualquier cosa, ¿no? Sí, en vez de decir, ayer fui con mi hermana a la tienda, ¿no? O sea, pues usted sabe, ¿no? Cómo es uno, que de repente tuve que ir, pero... Entonces yo le dije a mi hermana, bueno, ¿por qué no? Y a la vez, ¿no? Pues vamos, pero oye, ahorita dije, no, ¿cómo crees? Porque, oye, usted sabe que uno nunca está de acuerdo. Entonces, pues el mercado, ¿por qué no? También, ¿no? Sí, etcétera. Y vaya, no, uno como espectador, sabe de lo que está hablando porque en la película va siguiendo, ¿no? Va siguiendo la historia, pero la persona evidentemente que está frente a él no tiene la menor idea. Entonces, sí le está diciendo según el espectador y no le está diciendo según el personaje. Eso es lo que al menos yo encuentro gracioso de ese tipo en particular de comedia. Ajá, sí, exacto. El mismo comunicador, digámoslo así, él sabe lo que te está contando y todo, y aparentemente no pierde hilación. Sí. Sin embargo, al otro pues, termina confundido. Sí, la comedia de enredo, ¿no? Esa cuestión donde todo el mundo habla de cosas distintas y no saben que sí, no se entienden hasta eventualmente. El clímax, pues, es cuando ya nos damos cuenta de lo que no se comprendió. Sí, sí. La incongruencia. ¿Qué es lo que viene siendo la incongruencia? ¿Y qué consiste eso? Pues es cuando el humor se sale ya de lo normal y de lo esperado. Entonces, repito, vuelvo a pecar a Aristóteles y Platón en ese sentido, me atrevo, ¿no? por lo mismo, ¿no? Sí, porque no nos estamos burlando del personaje, ¿no? A la hora de que lo está haciendo, estamos viendo de que no entiende, pero la risa no está en sí en, qué tontos todos, o soy mejor que ellos, pues, ¿no? Sino que es una identificación que nos está dando, ¿no? Cuando aprende uno a reírse de uno mismo, entonces ves a otra persona, le pasa y puede uno comprender luego cuál fue la situación, ¿no? Que lo pudo poner así. Y al final de cuentas, pues nos reímos. Si yo de repente me resbalo porque entonces veo que alguien se resbala, a mí lo personal lo que me da risa es, y no se dio cuenta porque iba viendo el celular. Vaya, me causa gracia de, yo he estado ahí, ¿no? Sí, es el conozco tu dolor, ¿no? Casi. Y pues yo también me río de él, tú también, que es la cura, ¿no? O sea, mañana te vas a estar riendo de eso, ¿no? Lo manejamos entonces incluso como una manera de alentar o aliviar a nuestros amigos, ¿no? A nuestra familia, a los que amamos. Sí, o sea, no te preocupes, mañana te vas a reír de eso. Exacto. Pues sí, pero en el momento te duele, ¿no? O sea, lo que sea, o lo que haya sido, como dicen. No, incluso te avientas el chiste sobre la situación, etcétera, ¿no? Y la persona también libera este estrés, libera esta energía, ¿no? Que es lo que maneja ya Sí, me encontré una cita interesante con Kant. Okay. Dice, dice, sostiene que es una concepción muy particular del humor. Dice, para él, al escuchar un chiste, generamos expectativas sobre el mismo. Sí, y esto es lo que nos provoca la risa también. ¿Por qué? Porque al momento en que lo estamos escuchando, estamos esperando ya como el punchline, ¿no?
que es lo que a veces falla cuando se dice comedia, ¿no? Hay que ser como bien exacto para poder aventar ese punchline, si no, no te funciona. Uh-huh. El que es muy bueno, por ejemplo, en las películas, en el cine, pues es Woody Allen. En las películas de antes, claro está, aunque dicen que esta última que acaba de hacer regresa al Woody Allen de los años 70. Es que tiene un humor también un poquito muy, muy interesante. Como buen judío, pues se ríe de los mismos judíos y de las cosas que les pasan, ¿no? Entonces, pero solamente un judío se puede burlar de esas cosas, o puede hacer ese tipo de chistes, porque si alguien más lo hace, olvídate. De hecho, bueno, ahorita me recordaste precisamente uno de los sketches famosos de Seinfeld, ¿no? Que tenemos ahí está la figura de Seinfeld. Ahí está la figura. Sí, precisamente es Seinfeld con la que te quedó toda. Y pues los lentes de los hermanos Marx, ¿no? De Groucho Marx en particular, sí. ¿no? Now, if you'll excuse me, there's a lady who needs this dress. Sí. Y la cura de que Simon se avienta una onda de que su dentista se convierte al judaísmo nada más por poder contar chistes judíos. Entonces, anda con esa onda, ¿no? Y todo, y de repente cuenta un chiste de católicos y dice, oye, ¿qué onda, no? Y, pues si ya eras judío, pero fui católico, entonces todavía puedo no contar, ¿no? Burlarme, ¿no? Entonces, Seinfeld va ¿cómo se llama? Con el padre católico, cura, ¿no? Sí. Ajá. Y pues es graciosísimo, porque él es judío, pues, pero llega a confesarse, ¿no? Entonces está ¿cómo se llama? El confesario. Sí, confesionario. Sí, donde está el rodillero, después las rodillas para inclinarte al confesionario, los que son católicos, ¿no? Y el vato, en vez de hincarse, se sienta. Porque, pues, lo conoce, ¿no? Entonces, ya le pues, eso es gracioso, ¿no? Sí. Por ejemplo, ese ejemplo es uno de los tantos, ¿no? Que puedo contar. Y ya le abre y habla con el sacerdote. Uh-huh. Y a ver, cuéntamelo. Entonces le cuenta el chiste que contó este hombre, ¿no? Y se ríe, ¿no? O sea, dice, no, ese no lo había oído, está muy gracioso, ¿no? Y todo. Y como Seinfeld es comediante, pues ve que alguien ríe y pues tiene que, ¿no? Sí. Y le dice, no, pues ¿cuál es la diferencia entre un sádico y un dentista, ¿no? Y le dijeron, ¿cuál, no? Y pues dice que los dentistas tienen revistas más modernas. Entonces, pues el sacerdote se enoja porque, oye, ¿cómo te burlas de los dentistas? Uh-huh. No, tú no eres dentista. Sí, exacto. Tú no eres dentista, tú no te puedes burlar de los dentistas porque pues estás discriminando contra ellos. Sí. Ellos han sido un pueblo oprimido durante años. O sea, todo lo revierte, ¿no? El papel. Y luego ya le dice, ya, o sea, eres un racista de dentistas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya lo que sigue, pues, sería ya que quisieras escuelas separadas. Uh-huh. Y él le dice, pues sí, ellos van a una escuela específica, ¿no? Sí. Ya ves, eres un racista. Y bueno, ya. Separatista, ¿no? Separatista, exacto. Entonces, son de nuevo, ¿no? Son geniales en el sentido de que son una exposición práctica, ¿no? Un ejemplo Uh-huh. práctico de la posibilidad de lo que es reír, ¿no? De lo que estamos hablando filosóficamente. ¿Por qué nos podemos reír Uh-huh. de nosotros mismos, pero alguien más no puede hacerlo, ¿no? Volviendo a ese sentido, ¿no? Y eso se da en muchos aspectos, ¿no? También culturales. Claro. No necesariamente de la risa o burlarse de alguien. O que no solamente nosotros podemos burlarnos de nosotros mismos, sino que en otros tipos de cuestiones también. Uh-huh. Incluso en prácticas, ¿no? En alguna ocasión recuerdo que, por ejemplo, había, no cuento chistes, pero sí hablar, por ejemplo, la gente de color. Claro. Solamente, o sea, hay cosas que entre ellos se pueden decir, pero solamente ellos. Claro. Uno se ríe porque entiende el chiste y Exacto. todo, uh-huh. Pero uno no puede reproducir ese chiste. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así como que no te corresponde.
Bueno, en ciertas culturas, ¿no? Ahorita en nuestro caso, pues en Estados Unidos ese es el con los vecinos, contexto, ¿no? Y ese es el contexto. ¿ah? Y además hasta es penado, ¿no? Porque con todas las normas y disposiciones nuevas, pues olvídate. Y bueno, deja tú lo penado, ¿no? Lo que pasó con Charlie Hebdo, ¿no? En su momento, ¿no? Y la bomba en la revista, ¿no? ¿Ah? Sí, sí. Por burlarse, ¿no? Por eso y a la vez, ¿no? Tratando de no transgredir en ese sentido, tenemos a South Park, ¿no? Y South Park, para que no lo bombardearan, pues muestra al profeta, ¿no? Siempre en negro, ¿no? Oculto, ¿no? Sí. Siguiendo la tradición, pues. Pero lo está representando a final de cuentas, ¿no? Entonces, sí. Que es interesante, ¿no? Ahorita me pongo a pensar, pues, ¿en qué me hace reír eso en particular? ¿No? ¿Qué me causa a mí gracia eso, no? En que alguien se atreva a hacer algo así, ¿no? O sea, yo no me atrevería jamás, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pero que alguien lo haga, despierta cuestiones ya personales, ¿no? Internas, que creo que son muy humanas, ¿no? En muchos sentidos, que sabemos que socialmente no podemos manejar, ¿no? Que de hecho ahí quiero hacer una fe de ratas, hace rato comenté sobre Bergson, ¿no? Pero no lo coloqué en su lugar en ese sentido, ¿no? Él maneja precisamente a la comedia o la risa como una cuestión social. Sí, ¿no? Sí, le da otra dimensión, de hecho. Ahorita estaba buscando algo que me acordé de, no sé si has visto la película Doctor Strangelove. Como no, que es todo un... Está curiosísima. Bueno, hoy en día estaría mal vista, ¿no? Si la estuvieran produciendo. ¿Por qué? Porque tratan sobre dos vaqueros que son contratados para ir y dejar la bomba atómica. Son militares, pero estos militares van y tienen ese cometido de llevar la bomba, la primera bomba, y van en el avión, se despiden de sus familias, y al momento de que van a detonar la bomba, pues se atora. Entonces uno de los pilotos lo que hace es, como era ranchero, pues se monta en la bomba como si fuera como si fuera una mula o un toro, y empieza a patearlo y todo, y al final, pues nomás vemos cómo se va en la bomba, la suelta por fin, logra desbloquear ahí el gancho que tenía, se va en la bomba y va volando por el cielo y con el sombrero haciendo como buen tejano, ¿no? O sea, como buen tejano va montado en la bomba y gritando como si lo estuviera domando, hasta que ya truena, pues, de algo que es un poco desesperante, te está riendo pues de lo mismo, y la película es ese humor también, ¿no? Que tenía Stanley Kubrick, muy curioso porque después de que era una persona muy seria y todo eso, pero aquí en esta película saca ese humor negro bien inglés, o sea, el Peter Sellers es una actuación increíble, ¿no? El Kubrick. Sí, pero es que el sentido de la crítica americana y la inglesa difiere un poquito, pero vaya. Difiere un poco, es un poquito menos ácido. Claro. Que volvemos, ¿no? Ahora sí que hablando ya de tipos de comedia, ¿no? Tipos de las cosas que culturalmente nos dan risa, ¿no? Como es en ese sentido. Los alemanes ya tienen una fama increíble de no ser, ¿no? De no ser muy, muy graciosos. Y está perfectamente justificada. No, en el sentido de que en la comedia alemana se basa mucho en el juego de palabras, y el mismo lenguaje alemán, ¿no? Tiene un manejo muy complejo, ¿no? Con respecto a la formación de sustantivos, ¿no? Y su estructura misma. En ese sentido, entonces, a la hora de que traducimos esta comedia, no nos causa gracia. En realidad, los alemanes son muy divertidos, ¿no? Y todo, y podemos cotorrear, pero el juego la forma en cómo, ¿no? ¿Cómo se llama? Su comedia se da, no entra dentro, no refleja tampoco, o sea, esa forma, pues, que volviendo al 85, por ejemplo, es un gran ejemplo en este sentido. Parece que mucha gente de Tijuana emigró en ese momento, entonces empezaron a llegar muchas personas del Distrito Federal, y nosotros que habíamos crecido con la carrilla en particular, tuvimos que enfrentarnos al albur, ¿no?
Y el albur es otra forma, ¿no? Otra forma de humor, ¿no? Sí, otro humor, ¿no? Que también tiene su arte, ¿no? Tiene su forma de hacerlo, etcétera, ¿no? Y pues que refleja otras cuestiones, ¿no? Otra cuestión cultural, ¿no? Sí, sí. Y muy, muy hábil, muy rápido también para el pensamiento para el tipo de pensamiento, ¿no? Porque además el albur pues lleva respuestas, eso es una especie de diálogo que tienes que llevar y uno pues no aguanta, o sea, no de que no aguantes la carrilla, sí la aguantas, pero el juego de palabras no. O sea, es que eso es una técnica muy rápida, pues no muy fácil, sino muy espontánea, muy ágil en el sentido de echarse las coplas, ¿no? Sí. De esto ya que viene, ya tiene su propia historia, ¿no? Ahorita no sabría hasta cuándo, pero la clásica es la de Pedro Infante. Sí, los tipos de cuidado. Sí, los tipos de cuidado donde se avientan sus coplas uno a otro, ¿no? Entonces, también en Yucatán, me parece, sí. ¿No? Es una forma de, ¿no? Entonces se mezcla, pues, esta forma de las coplas. Recordé, ¿sabes? Una película que les recomiendo mucho se llama Los Sonidos del Viento, es colombiana, tiene trata de un hombre que lleva un acordeón, pues tiene que llevarlo al entierro de su maestro, y el acordeón se supone que es el acordeón del diablo, ¿no? Incluso tiene 2 cuernos y todo, ¿no? Pero parte de la onda del por qué él no, aunque a pesar de ser un gran acordeonista no toca el acordeón, es porque precisamente tiene un problema, pues, a la hora de coplar con otros, ¿no? Puede ganarle a cualquiera, pero prefiere no hacerlo, ¿no? Porque no le dio un sentido final, ¿no? Se vuelve trágico, pero curiosamente, a pesar de ser muy trágica o muy dramática, un drama tal cual, la comedia es parte de ella en ese sentido, ¿no? En cómo... Que ya aquí llegamos a un género que se maneja mucho en la literatura y en el cine, que es la tragicomedia, precisamente. La tragicomedia funciona muy bien. Incluso puede ser algo bien, puede estar viviendo algo muy trágico y te ríes de lo absurdo que es. Y aquí ya entran nuevos sentidos también, el sentido del absurdo, la forma en que uno va desarrollándose y cómo se va enfrentando a este tipo de realidades. Lo interesante es cómo la vas sobrellevando y luego llega un punto en que sobresales también a la misma. Entonces, una vez que ya la superas, pues ya cambia el rumbo ahora sí, de la cuestión de cómo es que lo vas presentando. Un pequeño comercial, ya no estamos transmitiendo por live Facebook, sino que estamos en YouTube. En YouTube Live, entonces, pues, terminando el programa, para los que nos siguen, vamos a pasar el link. Y pues igual para que se suscriban y nos echen porras desde acá de este lado. Excelente, sí, por favor. Cierro comercial. No, excelente. Bien, entonces. Bueno, y esto es en cuanto a la risa como liberación. Sí, ¿no? Sí, a la misma. ¿Cuál sería el tercer punto? Nuestro tercer punto, aquí ya marcado. Es que la moví sin querer. El social, precisamente, perdón, precisamente el social. Estamos hablando, perdón. Sí, nos quedamos en esta laguna. Discúlpame, viene siendo lo que es la introducción al mundo social, ¿no? El cómo podemos llevar cambiar de dimensión. Se puede hablar, por ejemplo, cuando ya es algo social, podemos hablar de lo que es la dimensión ética del humor. Ok, sí, excelente, porque pensaba en eso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es gracioso y hasta dónde es ofensivo? ¿No? Sí. Ya viéndonos en ese punto, ¿no? O sea, sí, ¿no? Que de repente te puedas reír de otra persona no significa que siempre puedes, ¿no? O que no se puede o que se debe incluso, ¿no? Porque la risa, nuevamente, aunque no necesariamente nos da cuando estamos viendo, ¿no? A otra persona, pues,
como inferior, sí se dan casos donde la risa es precisamente en ese punto, ¿no? Y ya estamos hablando ahora sí, volviendo a Tomás de Aquino, Ujú. de la burla, ¿no? Sí, sí. De la, ¿cómo se llama esto? Ay Dios, se me fue, sevicia, Ujú. ¿no? La sevicia es precisamente cuando te estás burlando de alguien, pero lo dañas. Pero ya lo sabes, que ya está el es un daño rompiendo psicológico. Límites, además. Sí, exactamente. Dice... Y está penado por la ley, ¿no? Sí, además, ese sí ya... Porque además se hace, ¿cómo dicen? Con sorna, ¿no? O sea, lleva mucho más allá, no es una simple risa, sino que puede... Lo que sucede con los jóvenes en Estados Unidos, ¿no? Y que empieza a suceder aquí en México, que es tanta la carrilla que se les da que terminan suicidándose. Entonces, sí, en las redes sociales... Volvemos a ese aspecto que sí es bullying, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Sí, empieza con algo curioso, con algo chistoso, con alguna bromita, pero de repente esa broma, sobre todo en los adolescentes, les puede mucho, pues. ¿Por qué? Porque precisamente adolecen de entendimiento, de quien los comprenda. Entonces, les pega mucho todo ese tipo de cosas, están desprotegidos. Claro. Llega a ser tanto que terminan con su propia vida, ¿no? Me acordé ahorita de una persona que era influencer, okay, en Japón. Sucedió esto poco antes de la pandemia. Una muchacha de 25 años. Se puso a preguntar que si se veía muy flaca o no, porque según ella ya no le quedaba cierto tipo de ropa, ¿no? Se ponía ropa de moda y era así, es como se hizo influencer. Alguien empezó a decir que no, que estaba pasada de peso y todo esto. Le pudo tanto que terminando el chat de esa tarde, se suicidó. O sea, el qué tan sensible puedes estar también, que te llega, que te puede tanto, ¿no? Un comentario. Sí. Y no fueron muchos, ni fueron burlas, ni nada, sino fue un simple comentario que le llevó al borde. Y que en muchos casos se debe nada más precisamente a esta onda social, ¿no? Siendo la comedia, ¿no? Hay maneras de utilizar esta o de que se dan naturalmente también, ¿no? Efectivamente. Sí. Recuerdo, por ejemplo, Pichón y Rivera maneja mucho esto en teoría de grupos, ¿no? La cuestión de que es el chivo emisario en un grupo. Siempre va a haber un chivo emisario en el grupo, pero para que un grupo en sí sea sano, el chivo emisario va cambiando día a día, ¿no? O sea, y recordemos, ¿no? Al menos lo digo desde el momento, ¿no? De esta cultura, ¿cómo se llama? Masculina, ¿no? De que cuando estás en un grupo sano, la carrilla va de uno y al que sigue, y el que sigue. Y todos igual reciben por igual, pues, exacto. O recibimos por igual. Exacto. Cuando es una en la particular lo que está llevando a cabo esto, hay una dinámica que hay que revisar, ¿no? O sea, ya esto de nuevo, me refiero a teoría de grupos en cuanto a cómo manejar a un grupo de personas, ¿no? En el salón de clases o psicológicamente, ¿no? Psicología grupal, etcétera. Entonces encontramos estos individuos y, bueno, el terapeuta o el profesor, el docente, ¿no? Tiene que tomar en cuenta el eso. Coaching. Bueno, igual, en general en cualquier tipo de situaciones, ¿no? Pero nosotros, como no estamos necesariamente en nuestro grupo de amigos, bajo la tutela de una de esas autoridades, pues necesitamos estar conscientes de que si le estamos echando bullying a alguien en particular, ¿no? O si alguien es el chivo emisario siempre, hay algo que tenemos que resolver como grupo, ¿no? Para que lo practiquemos, ¿no? Exactamente. Porque entonces sí, no es comedia, ¿no? Definitivamente no es humor, no es un buen humor. No, y lleva ese sentido, ¿no? Pero de nuevo, no es que sea malo, simplemente no es bueno. Sí, o sea, no te sientas mal ni nada por el estilo, ¿no? O sea, sí, por favor, Félix, no te sientas mal. No. Es eso que... ¿Quieres un abrazo? Bueno, pues ahora dímelo sin llorar, ¿no? A mí, o sea, uno se hace cínico y ni modo, pues,
pero a veces uno sin querer postea algo y luego de repente te brinca 1, 2, 3, 4 personas ya enfadadas, ¿no? Y empiezan a estar atacando. No, y hay una comedia del nihilismo, ahorita Sí. que mencionaste, o sea, eso es nihilista, tal cual. George Carlin, por ejemplo, ¿no? Ajá, uno de los grandes cómicos gringos, ¿no? En ese sentido, donde él también, ¿no? Él o sea, uno de sus chistes más famosos que me encanta, ¿no? El sueño americano, ajá, es un sueño porque tienes que creerlo, tienes que estar dormido para creértelo. Ajá, sí, sale. Es tu Sale, le da. sí, ándale, ¿no? Y para le que da el apretón. sí, ándale, ¿no? Entonces, te dice cosas que sí, de nuevo, volvemos a este aspecto, ¿no? O sea, sabes que así es, pero no lo puedes expresar, entonces dices tú, qué increíble que alguien lo haga, y el nervio causa gracia, ¿no? Sí. Porque está transgrediendo, pero eso de nuevo es un arte, ¿no? Y si lo puedes hacer en realidad bien, sin ofender a nadie, olvídate, ¿no? Métete a stand-up, ¿no? Porque es de nuevo el trabajo del bufón, ¿no? El bufón era el único que se podía reír de lo que fuera, que carecía de toda, ¿cómo se llama? Regla en su contra, ¿no? Y precisamente podía decir la verdad. Y Bergson maneja este contexto aquí en ese sentido, ¿no? La comedia es una manera de decir la verdad, pero sin estar serio, pues. O sea, sí. Ahora, a eso también sin que la otra persona, sí, claro, pero sin que la otra persona crea que lo estás reprimiendo, ¿no? Crea, fíjate, ¿no? No, sí, que crea, porque pues su creencia es su creencia, ¿no? Uno comparte, ¿no? Pero la otra persona puede llegar a creer que la estás reprimiendo o la estás corrigiendo, y pues no se puede, simplemente no se puede hacer eso. Bueno, no se puede hacer eso con ciertas personas, ¿no? Obviamente. Los demás tenemos un aspecto de suficientemente autocrítico, ¿no? Como para poder responder, ¿no? Sí. Y ya depende ahora sí, de qué tanto podamos reírnos de nosotros mismos. Sí, y es la capacidad que uno va desarrollando. Sí, es algo que seguimos trabajando cada vez, ¿no? Sí. O sea, porque quien se ríe de sí mismo no significa que se ríe siempre de sí mismo, ¿no? Y no significa que no se ofenda. Todos estamos trabajando constantemente en esto, ¿no? En tratar de ser mejores personas. Y de alguna manera reírte de ti mismo, pues te ayuda también a liberar, ¿no? O sea, te vas conociendo. Te vas conociendo también, y y si alguien más, o sea, te va a decir algo, pues mejor te lo dices tú. Ahora, ¿qué te hace reír a ti mismo, no? O sea, vaya, pues yo en lo particular, lo que me pongo a pensar, ¿no? En mi caso en particular, me parece que yo me río de mí mismo cada vez que encuentro que mi forma de actuar no compite con lo que yo creo que soy. O sea, ¿sí, no? Me creo muy inteligente y veo y ¡ay, la regué! Sí, o sea, me causa gracia, ¿no? De cierta forma, ¿no? Hay otras que no me causan gracia, ¿no? Pero ¿por qué no, verdad? Porque todavía tengo que trabajarlas, sí, evidentemente. Sí, ya hasta se pueden volver una cuestión de terapia, ¿no? Sí, por eso Freud toma también el humor muy en serio, ¿no? Toma esta cuestión, ¿no? Diferencia entre humor y comedia. Hay cosas que se pueden decir cómicamente, pero no ¿cómo se llama? No todo es cómico, ¿no? ¿Sí? Volvemos a lo que estaba diciendo, ¿no? Recientemente he estado trabajando en Eclesiastés, ¿no? Para las cuestiones personales, y revisando el contexto, uno de los rabinos que maneja el tema comenta en su video, pues, que ¿cómo se llama? En el Eclesiastes hay cosas muy, muy interesantes, muy dignas que hay que trabajar. La mayoría de ellas las tomas como si fueran, habla sobre la vejez, el número 12. Pero tiene una frase en el versículo 8 que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En ese aspecto de vanidad de vanidades, ¿no? Mucho piensa que, bueno, entonces el aspecto nihilista. ¿Cómo es posible, pues, o sea, que al final de cuentas te digan, después de que acabe tu vida y después de que esté todo terminado, pues mira, todo es vanidad, ¿no? O sea, ¿qué importa lo que hagas, no?
Ajá. Pero él decía, en hebreo, cuando se lee ese documento, lo que encuentras es que eso tiene una manera de decirse. No es solamente la palabra, sino también tiene la forma de decirse. Cada cosa que se lee se está leyendo pues con cierta entonación. Y la entonación de ese tema, de ese punto en particular, es sarcástico. Sí. Sí, por la forma, ¿no? Por la forma, exactamente. Entonces le da otro cambio, ¿no? Le da un contexto muy distinto en ese sentido, y es esta comedia, ¿no? Recordaba pues que cuando leí el proceso de Kafka, en el prólogo de la edición, venía una anécdota, ¿no?, que marcaba que Kafka tenía la habilidad de leer el libro del proceso, que es un libro que para nosotros consideramos muy denso, pero él tenía la habilidad de leerlo de tal manera que causaba una gracia hilarante a todo el mundo alrededor. Entonces le pedían que lo leyera, sí. Que lo leyera en las fiestas, ¿no? Sí, porque además dicen que Kafka era bien chistoso, que convivía mucho con la gente, a diferencia de la imagen que uno tiene de él de alguien sombrío, que todo el tiempo... O sea, que todo el tiempo anda ahí caminando por las orillas de las paredes. Sí. No, o sea, salía mucho, iba mucho con sus amigos, se reunían en bares, se reunían en fiestas, en esa época en que las fiestas se hacían en la casa de alguna persona. Y convivían mucho, entonces no era tan como uno lo quiere ver, ¿no? Después de leer la obra. Y sí, estuvo enfermo, pero pues también era bacatón. Era como dice el Piporro, era tremendo. No, y se supone que él nunca publicó en vida. No. O sea, vaya, bueno, tengo entendido, ¿no? Que contaba los cuentos, se los contaba a los amigos. Sí. Los cuentitos y pero las cartas y todo lo demás ahí se quedó, pues, que fue ya su amiguito el que los publicó, porque obviamente estaba viendo en un programa de literatura también que decía, si alguien te da su obra y te dice que la quemes cuando se muera, obviamente te está diciendo no la quemes, públicalo. O sea, porque lo que te está dando a entender es que sabes que si me voy a morir, tú que puedes, que no estás enfermo, públicalo porque tú sí vas a poder hacerlo. O sea, no es todo lo contrario de, sabes que quémenme, ¿no? Cuando me muera, no, o sea, al contrario, que sea algo más más reconocido, pues. Sí, no es o dejé en ese cajoncito ahí, dentro de 50 años lo abren, ¿no? Para ver qué cartas tenía escritas. Pues no es casualidad, como dice la canción. Pues tenemos ya una hora aquí. Ok, no, pues ¿tienes otra? No, ya voy por el minuto 58. Yo pensé que íbamos a estar unos 40 minutos, dije, porque igual teníamos ya ratito de no estar aquí y pues ahora sí que los accidentes nos han estado pasando. Ay, accidentes. Bueno, accidentes aristotélicos. Sí. Sí, a eso me refiero, la causalidad y esas cosas. Sí, cosas que no son, si no son en otro. No, pero la verdad es que yo me la pasé excelente mis vacaciones en Sonora. Sí, o sea. Qué bueno. Increíble, ¿no? O sea, y de hecho, pues ahí luego vamos a estarles presentando un buen bacanola que estamos haciendo allá, ¿no? Aprovechando el comercial. Sí, exactamente, pues ya que, ¿no? ¿Y va a haber presentación oficial o...? Sí, va a haber presentación oficial, pero ya les diré cuándo lo presentamos, ¿no? Muy bien. Sí, pero es Monstruo de Gila y les va a gustar mucho, ¿no? Pues vas a ver. Pero vaya, estuve allá y todo, y pues tú también estuviste trabajando arduamente, entonces me da muchísimo gusto trabajando y haciendo otro proyectito también, que próximamente van a tener noticia de él. Excelente. Y tiene que ver con filosofía, pero otras cosas. Sí, otras cuestiones. Ya. Ok. Sí. No, pero me da muchísimo gusto que estemos otra vez aquí de vuelta. Y sí, eso sí, y vamos a ya sabemos cuánto nos cobra el Uber. Ándale. Vamos a hacer un cochinito para que poder pagarlo bien y sin remordimientos.
al menos hacernos la idea, en lo que se arreglen los carros. Claro, sí, porque pues, sí está canijo. Sí, está canijo. Pero mientras tanto nos vemos, al menos yo, en la ruta, ¿verdad? Centro, Pilot, Presa, Ándale. ahí nos vemos, ya saben, cuando gusten. Y pues nos vamos a ver aquí la próxima semana, ¿no? El miércoles, aunque Sí, tienes un viaje exactamente. relámpago, pero... No, todavía es después, pero okay. sí nos vemos aquí seguramente. Entonces, sería la... Ahora sí, vamos a continuar con el calendario. Nuestra querida amiga y filósofa Paola, Uh-huh. Juárez, iba a decir Sánchez, pero sí, Paola Juárez, va a participar con nosotros por primera vez. Ya, desgraciadamente, lo hemos propuesto, sí, por cuestiones de cambio de cambio y de fechas, pues no, lamentablemente ha sido ella muy paciente con nosotros, sí. ¿no? Y pues ya nos confirmó que la próxima semana, ¿verdad? Sí va a poder estar con nosotros. Pero iniciamos inclusive, ¿no? Ya la cuestión de regresar al calendario de temas que tenemos. Que en este caso sería el empirismo. Sí. El empirismo con John Locke, Hume, ¿no? Y Berkeley, ¿no? Y pues claro está que ese tipo de temas también de repente vamos a ir sacándolos. Claro. Porque son interesantes y porque de repente nos brinca, ¿no? O sea, y si alguien nos propone alguno, pues claro, les agradezco muchísimo, ¿no? Porque sí, pues aquí estamos, ¿no? Tenemos pues nos hemos dedicado a leer, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica a salvar vidas, hay gente que se dedica a limpiar la playa, a cuidarnos, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a leer y pues vaya, el poco conocimiento que tengamos, que podamos compartirles en ese sentido, pues vaya, nos hace, pues, ¿no? Parte de la sociedad, ¿no? No tengo que ser filósofo y estar en la calle, ¿no? Hay que estar aquí. Hay que estar aquí, ya, exacto, promoviendo lo que uno sabe. Exacto. Sobre todo dándole promoción a estas cuestiones filosóficas que no necesariamente quiero la academia para aprenderlas. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Martín. Nuestro productor que está aquí atrás de la cabina, le mandamos un saludo a Tula. ¿Cómo no? Sí, bro, bien. Brother. Y ahí para que te reportes. Y pues aquí nos vemos dentro de 8 días. Ay, para que se reporte, de que nos saluden, ¿no? Sí, no. Sí, no. Sí, no, porque bien reportado ya. Sí, ya con el espacio aquí está. Sí, muy bien. Estamos muy bien. Right, bro, pues nos vemos. Hasta la próxima, cuídense.